Bueno, pues con un cierto retraso llegamos a la fase final, a la de los conservadores que ingresaron en el cuerpo después de 1984, según el esquema. Afortunadamente, en esta fase son muy poquitos los que nos han dejado, casi todos siguen trabajando con nosotros y hemos preferido centrarlo en una sola figura, que es la de José Antonio Las Heras, ya sabéis, director del Museo de Altamira, fallecido hace muy poquito tiempo. Y Pilar Fatás está con nosotros para hablar sobre él. Bueno, Carmen de Las Heras, que me acompaña y se ha quedado ahí en las gradas, y yo queremos agradecer tener la oportunidad de hacer este recuerdo a nuestro director José Antonio Las Heras. Para presentar el perfil de José Antonio en este contexto de compañeros conservadores de museos, hemos decidido que no había mejor forma que verle a él mismo en unas imágenes filmadas unos meses antes de fallecer, hablando de Altamira y en Altamira. Por eso vamos a hacer una muy breve presentación de su perfil profesional para luego ver el fragmento del documental dirigido por José Luis López Linares para Morena Films, que ya presentamos en el acto de homenaje que celebramos el año pasado en el museo. José Antonio Las Heras Corruchaga fue director del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira durante los últimos 25 años. Profesional entusiasta, dedicó su vida a Altamira en todas sus facetas, destacando en el ámbito de la divulgación científica por su compromiso firme de hacer accesible el patrimonio a los ciudadanos y socializar el conocimiento científico de Altamira. Las Heras cursó sus estudios de arqueología en la Universidad de Zaragoza, obteniendo su licenciatura en 1979. En sus primeros años como profesional de la arqueología se dedicó al estudio del mundo romano aragonés, dirigiendo varias excavaciones arqueológicas en el Teatro Romano de César Augusta, en la colonia celsa de Velilla de Ebro o en los Aguares. Su interés inicialmente se decantó por la musivaria y a ella dedicó sus primeras publicaciones, dedicadas, entre otros, a los mosaicos de Celsa, Azaila o Calahorra. Ya en estos años comenzó a trabajar en el Museo de Zaragoza, siendo la museología la profesión a la que se dedicó íntegramente desde 1985, alternando contratos en este museo y en la Dirección de Museos Estatales en Madrid hasta 1990. En estos años adquirió experiencia coordinando diversos proyectos museológicos y museográficos y será en 1990 cuando accede al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado, eligiendo ya como destino el Museo de Altamira en Santillana del Mar, en Cantabria. Tan solo un año después ganó por concurso la plaza de director, puesto que ocupó hasta su repentino fallecimiento el pasado 26 de febrero de 2016. Su faceta como museólogo es sin duda la más conocida y reconocida, pues fue responsable de la creación del nuevo Museo de Altamira, inaugurado en el año 2001. Autor de su plan museológico, destaca la conceptualización y realización de la neocueva, tal y como él mismo denominó a la reproducción tridimensional de la cueva de Altamira, que hoy permite conocer el arte de Altamira a todos cuantos están interesados. En paralelo, desarrolló el resto de tareas en gestión del principal bien que el museo custodia y gestiona, la cueva de Altamira. En el ámbito de la investigación, los últimos años los dedicó al estudio del contexto cultural y paleoambiental de la cueva en el marco del proyecto Los tiempos de Altamira. Y en el ámbito de la conservación, destacó su compromiso hacia la mejor preservación del arte de Altamira, un bien por su naturaleza extremadamente frágil, siendo responsable de la investigación para la conservación durante más de 2 décadas. Definió, asimismo, la socialización del conocimiento en torno a Altamira como la estrategia integral para el nuevo museo, a través no solo de su exposición permanente, sino de la propuesta de actividades culturales y educativas que lo han convertido en referente nacional de la divulgación en torno a la arqueología y al arte rupestre. Tampoco se puede dejar de mencionar los proyectos de cooperación científica y cultural en los que participó y entre los que destaca el estudio del arte rupestre de Paraguay, en el que se implicó hacia los indígenas del territorio por ese vínculo que tenían con el arte rupestre. Cursos, seminarios o conferencias impartidos y artículos publicados son innumerables, con temáticas variadas en torno a la museología, la gestión cultural, el arte rupestre o la arqueología prehistórica. Pero, sobre todo, quienes le conocíamos le recordaremos como la gran persona que era, comprometido con su profesión, carismático y afable. Sin duda, su nombre ha quedado ya para siempre unido al de Altamira.
El descubrimiento de la cueva y la entrada de Sautuola se debió producir por un agujero que debía estar aquí bastante vertical. Incluso muchos años después, Emilia Pardo Bazán cuenta cómo ella misma se resbala al entrar en la cueva y prácticamente se cae. Se hace una trinchera que corta estos bloques y esta capa de costra estalagmítica que se ha formado aquí, primero para facilitar las investigaciones y después esto se amplía de nuevo en los años 50 del siglo XX para permitir la cómoda entrada de los visitantes a la cueva de Altamira, que progresivamente desde el descubrimiento el número de visitantes iba en aumento y se trata de satisfacer ese deseo por conocer Altamira y por hacer un acceso razonable para cualquier persona. Un pasillo flanqueado por muros artificiales para impedir que el techo siga cayéndose nos conduce a la sala donde han quedado encerrado el techo de los bisontes polícromos, mientras que a mis espaldas, por aquí, la cueva seguiría su desarrollo natural. Todo el suelo, esa superficie lisa que vemos allí, es fruto también del acondicionamiento para la visita. El suelo de la cueva sería un caos de bloques irregulares, por lo tanto, eso forma parte del suelo natural de la cueva. A través de este pasillo moderno, puesto que las dos paredes que tenemos a ambos lados están construidas para impedir que el techo se derrumbe, llegamos al techo de Altamira, que gravita sobre nosotros, que pesa, que está muy próximo a nosotros y que sobrecoge a cualquier persona que entre aquí. Hay una veintena, casi una treintena de grandes figuras, de grandes bisontes, cada uno representado en una actitud. Poco después del conjunto de la manada de bisontes polícromos, fue realizado este bisonte dibujado solo en negro. Los trazos de carbón se aprietan y se hacen intensos o el carbón se difumina para dibujar todo el volumen del animal. Está trazado al carboncillo, con una técnica que alguien utilizó aquí hace 17.000 años y que no volvemos a utilizar en el ámbito cultural de Europa o del Mediterráneo prácticamente hasta el Renacimiento, con los dibujos preparatorios, o en el Barroco, con las grisallas. Es decir, la técnica del carboncillo que nos permite crear el volumen, las luces y las sombras y el volumen de esta figura estaba en manos de quienes crearon estas figuras, en las manos y en la inteligencia creadora de estas personas, y sin embargo dejamos de utilizarla y no la recuperamos hasta época histórica. O esta cierva, vemos muy bien la cabeza, las patas, el vientre, y vemos cómo aquí este relieve que se hace coincidir con el vientre parece sugerir la idea de preñez y por lo tanto de fecundidad. El tema de la fecundidad que podemos detectar en Altamira y en otras cuevas tendrían que ver con la celebración de ritos de fecundidad, que son los de tránsito de la adolescencia a la madurez, del carecer de algunos derechos en el grupo a tenerlos todos, incluso el de tener hijos y el de procrear. ¿Qué otros temas? No lo sabemos, todos trascendentes, todos representados a través de muy pocos animales y de muy pocos signos que varían de una época y de una región a otra. La primera vez que vi una aguja hallada en Altamira, de 3 centímetros de longitud, de poco más de 1 milímetro de diámetro y con un agujero para pasar un hilo, bueno, se te vienen miles de años encima, porque entre esa aguja y las de ahora la única diferencia es la materia, de hueso o de hierro. Esa tan pequeñita procede de las excavaciones de Altamira, pero también encontramos agujas que cosían con esa aguja, pues pieles apenas curtidas, bueno, en función de lo que fueran a coser, el instrumento adecuado, por ejemplo, para hacerse las suelas de una bota hace 15.000 años o hace unos meses en Siberia, es la tecnología de más éxito en la humanidad. Llevamos 20.000 años utilizando agujas para hacer el mejor vestido. El mejor vestido de hace 20.000 años se hacía con una aguja, y no sé si el mejor, pero el más caro se hace con una aguja, porque solo con una aguja y a mano una americana puede tener los botones desabrochables, y eso es caro. Hay quien no le gusta utilizar la palabra arte para referirnos a las figuras del Paleolítico, ¿no? Para mí es arte
porque el arte es una constante de la humanidad, una constante histórica. Las sociedades de cazadores-recolectores creían en la necesidad de representar algunas figuras y algunos signos para expresar pensamientos o ideas importantes, incluso trascendentes. Y había alguien en el grupo que lo hacía. Generalmente lo hacía muy bien o excepcionalmente bien, como es el caso de los bisontes de Altamira. En la misma época, alguien está haciendo sonidos con un hueso de ave con 5, 6 o 7 agujeros. No se hacen 6 agujeros para hacer una música aburrida y rítmica. Se hacen 6 agujeros en una flauta para hacer armonía y melodía. El arte, incluso el arte sonoro, la música, surge desde el principio muy hecho, muy completo y muy complejo. Y ahora pensemos que este conjunto espectacular de grandes figuras naturales y de grandes figuras abstractas fue la primera obra del arte de las cavernas en ser descubierta por Marcelino Sanz de Sautuola. Pensemos que la viveza de estos colores, la magnitud, la fidelidad al natural, la exactitud en la reproducción de las figuras sorprendió a todos menos a él, que hizo un análisis científico exhaustivo de lo que estaba reproducido en el techo, identificando al bisonte extinto en Europa desde hace miles de años. Y algo muy importante, calificando esto de paleolítico, es una de las primeras personas que utiliza esa terminología en España para hablar de la remota antigüedad de esto, y lo califica de arte. Pero es que el término de arte que aplica Sautuola tardó mucho en aplicarse para aquellos primeros humanos sapiens creadores de estas figuras. El ojo, la boca, la oreja, los cuernos y toda su poderosa figura, las patas traseras. Es un bisonte macho. Alguien se esforzó por entrar aquí a rastras, reptando durante muchos metros sin saber dónde iba a llegar, arrastrando una débil luz, con una piedra de siles, con unos carbones para hacer estas figuras. Alguien hace unos trazos y de repente esa roca se transforma en un rostro humano o casi humano, pero de alguien que está allí contigo, que está observándote, que está acompañándote, que está viéndote que estás. Y al salir unos metros más allá, volveremos a ver a otro ser que ha estado con nosotros, que nos ha estado acompañando, observando, que quizá nos anime a salir al exterior. De nuevo alguien trascendente se convierte en aparente para todos aquellos que vinieran a este punto de la cueva. Todos estos bultos de roca están grabados. Y lo más emocionante de este lugar es que aquí hemos encontrado el instrumento con que alguien estuvo grabando. Hace 18 o 20.000 años alguien dejó esa lámina de siles allí. La había utilizado para grabar o pensaba utilizarla para seguir grabando. La dejó y la olvidó o lo dejó conscientemente. Y entre ese gesto de hace 20.000 años y el nuestro de encontrarla recientemente, es como si nada hubiera pasado.
Muy bien, pues con esta proyección acabamos la sesión de la mañana.